Las fiestas decembrinas significan unión, alegría y reencuentro. Aunque para las familias reconstituidas, estas fechas representan momentos de reflexión, retos emocionales y aprendizajes compartidos. Integrar historias, convivir con distintos vínculos y equilibrar los espacios en el hogar requiere empatía, paciencia y una gran disposición al diálogo. No siempre es fácil combinar tradiciones o conciliar horarios, pero cada gesto de comprensión es una oportunidad para fortalecer los lazos y dar un nuevo sentido a la celebración. Las familias reconstituidas nos recuerdan que la verdadera unión no se mide por la estructura, sino por la voluntad de estar presentes, de acompañarse con respeto y reconocer el valor de cada intento por convivir. En medio de las luces, abrazos y reencuentros, el amor se expresa en lo cotidiano, en los pequeños acuerdos y en la generosidad de aceptar las diferencias. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de cómo las familias reconstituidas viven las fiestas decembrinas, los retos que enfrentan, los acuerdos que construyen y las nuevas formas de compartir que surgen del cariño y la comprensión. Celebrar juntos, más allá de las diferencias e historias previas, es oportunidad para fortalecer los lazos, construir nuevas tradiciones y reafirmar que podemos convivir con respeto y cariño. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto me da saludarlos a nombre de Marisa Escribano. Mi nombre es Leticia Carvajal. Y bueno, pues hoy martes de familia y cuidados, las familias reconstituidas. ¿Cómo celebrar en armonía? Pues sí, ya mañana es la cena de Navidad y hay situaciones que, bueno, pues a veces se viven en las familias y a veces también es todo un reto, pues lograr esa convivencia sana, esa convivencia de respeto, cuando se juntan una familia y otra, hijos, pareja. Y bueno, aquí vamos a estar hablando de ese tema, cómo lograr una cena navideña bonita, respetuosa, armoniosa y disfrutar por supuesto. Bueno, pues ojalá se queden con nosotros, vamos a estar muy pendientes si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y bueno, Azucena Celis, ¿cómo estás? Muy bien, Leti, estamos aquí ya listísimos todos para este programa. Fíjese que nos puede escribir en Facebook Live o en YouTube Live cómo van a pasar la Navidad en familia, con tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así es que también mañana, después de la cena, cuéntenos cómo les fue, cómo la pasaron, cómo lograron convivir armoniosamente. Estamos aquí para escucharle y leerles, Leti. Así es, vamos a estar muy, pero muy pendientes de todos sus comentarios. Quiero saludar con muchísimo gusto también a Magdalena Alejo, que estará junto con Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y bueno, para comenzar, queremos agradecerle a nuestras invitadas, a nuestro invitado del día de hoy. Y voy a presentar primero a Francisco Neri Martínez. Usted ya lo conoce, tanatólogo. ¿Cómo estás? Están? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. El gusto es mío. Gracias por estar aquí. También le agradecemos a Ana Lilia Lara Ramos, licenciada en Psicología Clínica y logoterapeuta de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por esta invitación y bueno, por estos temas tan sensibles en estas fechas tan significativas. Significativas, por supuesto. Muchas gracias por estar aquí. También saludo con mucho gusto a María Antonia Carvajal, psicóloga clínica y terapeuta familiar y de pareja con perspectiva de género de la UNAM. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Leti, por la invitación. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Y también saludamos a Nelly López Goizueta. Ella es socióloga con maestría en desarrollo educativo, docente a nivel superior en la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional, en torno a asignaturas sociales, históricas y lo relacionado al análisis de los fenómenos sociales. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. Y quisiera comenzar preguntándote, a ver, ¿qué es una familia reconstituida? Ok, empecemos desde la familia como
esa sociedad, ese grupo, el núcleo social y la importancia que tiene en nuestra población mexicana. Tenemos un fuerte apego a la familia y por ende la importancia en estas fechas de que se reconstituya, que regresen a esos acuerdos, a esa convivencia es muy importante, porque es el núcleo de la sociedad y entonces esta reconstitución tiene que ver también con la voluntad de volver a una convivencia sana, pacífica y claro, a partir de ahí el individuo se va constituyendo y participando en otras instituciones sociales como son la escuela, la iglesia, el trabajo. Y de ahí la importancia que la familia tenga estos vínculos sanos, porque si no de otra forma se anda dando tumbos, golpes en el resto de los espacios donde nos relacionamos. Así es. ¿Quieres agregar algo, María? Bueno, a mí me parece muy importante lo que dice Nelly, porque justamente creo que las familias son estos centros en donde aprendemos un montón de cosas acerca de cómo socializar, pero también son estos lugares en donde podemos ir creciendo y evolucionando como personas y pues finalmente tienen muchos cambios, ¿no? Y entonces estamos hablando de familias en las que ya no partimos de esta familia nuclear de papá, mamá, hijos, que hemos como puesto como ejemplo casi siempre y que ahora cada vez es menos frecuente. Claro. Y yo creo que es súper importante hablar como de la diversidad de familias y que esto de que haya familias reconstituidas a partir de un divorcio, a partir de un duelo, a partir de separaciones, de migraciones, etcétera, generan estos retos nuevos para poder pensar a la familia desde otro lugar. No desde papá, mamá e hijos, y todos tenemos que funcionar de esta manera, sino tratar de encontrar una manera de que pueda funcionar esto bien para todo el mundo y darnos los espacios para conocer los roles que ahora nos tocan, ¿no? Por supuesto. Pero además, Ana Lilia, yo creo que esta fecha, mañana, por ejemplo, la cena de Navidad, pues nos lleva a enfrentar, ¿no? A enfrentar tal vez todo eso que tal vez queremos evitarlo durante todo el año, pero llega el punto en que dices, ahora sí, nos vamos a sentar todos en la misma mesa, vamos a convivir, y ahora ¿cómo le hacemos? Pues adaptarse todos al cambio, resignificar, ¿no? La estructura de las familias es muy importante, porque puede ser un divorcio, puede ser una pérdida, que el papá, mamá ya no esté, ¿no? Que se hayan emigrado a otra ciudad o algo, pero lo que es importante es ajustar el cambio, darse cuenta que hay cosas que se tienen que aceptar en la vida, cambiar los roles, mucho lo dice el rol sistémico, ¿no? En esta manera de ir adaptándose y volver a equilibrar a la familia. Claro. Porque hay mucho cambio y si hay niños pequeños, si hay niños que están creciendo, ¿no? ¿Cómo adaptarnos? ¿Cómo saber si es pequeño, si es adolescente, si ya son más grandes y muchas veces están a favor de que los padres o ciertos padres vuelvan a reconstituir su familia? Pues es importante, ¿no? Pero la adaptación, el cambio y sobre todo en estas fechas el tema de la sensibilidad, claro, que es vulnerarte nuevamente a que es una oportunidad, ¿no? Claro. Puede ser una gran oportunidad desde ahí. Pero además, Francisco, es un trabajo de todos, porque si nada más hay una persona que quiere poner absolutamente toda la buena actitud y la apertura para que esta cena funcione y la disfrutemos, y los demás estamos con ciertos prejuicios de adaptación, de no querernos adaptar a los diferentes miembros de una familia, pues entonces... Yo creo que suena muy bonito la parte teórica en el que deberíamos, de beber a lo que realmente sucede, ahí es donde está la diferencia. Porque extrañamos, ustedes imaginen nada más lo que va a ser el día de mañana, la primer Navidad, cuando alguien tuvo la pérdida de un ser querido a lo largo del año. Ay, no vamos a decir que fue hace 15 días, hace un mes, no, el año pasado estaba. No va a estar. ¿Saben ustedes lo que se siente? Solamente viviéndolo lo entendemos. Porque entonces es que hay que adaptarnos, sí, pero ahorita lo extraño. Ahorita ya hubiera dicho, ahorita ya estuviera así. La mesa no la pusieron como decía la abuelita. Y todas esas cosas hacen que la dinámica vaya cambiando. Entonces hay que ir buscando la forma de ser como muy suaves para hablar. Porque si los niños tienen que saber integrarse a lo que tienen en ese momento. Y la pérdida de un niño puede que sea terrible, pero ese niño, si no había estado antes, al menos ya no lo extrañé. Exacto. Pero imaginen ustedes lo que es una familia en la que el papá y la mamá estuvieron
30 años y de repente no están. No, bueno, No es sencillo el adaptarse. Fíjate, y en Francis, estas fechas es cuando más los extraña claro. uno. Fíjate que mi papá cumple 1 año el 31 de diciembre. Entonces justo ahorita me hiciste recordar este tema de, pues sí, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo vives y además el 31 de diciembre, o sea, y hay mucho enojo, y hay mucha tristeza, y dices, ¿y ahora cómo voy a disfrutar Año Nuevo? ¿No? O sea, justo en esta fecha. ¿Cómo manejar esas emociones? ¿Cómo validarlas? ¿Cómo entenderlas? Porque muchas veces ay, no estés triste, ay, a ti no le hubiera gustado verte así. Ajá, sí. Eso no ayuda. Sí, no ayuda. Fíjate que alguna vez en una terapia que estaba yo dando, había un niño que estaba muy enojado porque había muerto su abuelito, justamente. Y decía, es que a tu abuelito no le hubiera gustado verte así. Y el niño contestó, pues entonces no se hubiera muerto. Claro. Pues sí. Ese fue un golpe muy rudo, pero fue cierto. Claro. La gente no se va cuando quiere, se va cuando tiene que irse. Claro. Y adaptarse en esto, claro que es parte de enojo. Pero no te enojes ni un sí, enójate, sácalo. Claro. Libérate de ese enojo y luego ir a adaptarnos a entender que no va a estar. Y hacer las cosas como pensando un poco en lo que le hubiera gustado. Claro. Vernos contentos. Y hacer de tripas corazón, como dice el dicho, y salir adelante, ¿no? Porque no hay de otra. Oigan, pero esto se tiene que hablar previamente con la familia. O sea, ¿qué tan bueno es decir, a ver, ya va a venir Año Nuevo, ya viene mañana Navidad, tenemos que poner todos de nuestra parte, quién está dispuesto, quién no, inclusive se vale decir, yo no quiero estar en la cena. Sí. ¿Sí se vale? Es que yo creo que es un cúmulo de valores que se tienen que mezclar ahí, ¿no? Porque debe de haber una buena comunicación, ¿no? Una empatía, una sensibilidad. Las expectativas nos matan a todos y muchas veces este tema de las expectativas totalmente pone como en jaque a la familia porque unos quieren una cosa, otros quieren vivirlo como el año pasado, otros no quieren hablar del tema. Entonces, la comunicación es básica. Entonces, vivir en valores es bien importante. Entonces, sabemos que una familia que no está, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, es difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Claro. Y las expectativas y los sentimientos siempre surgen. Entonces, imagínense totalmente cuando estamos conociéndonos, adaptándonos, empezándonos a vincular, más difícil. Sí, con la familia nuclear muchas veces es Exacto. difícil la convivencia. Ay, me tengo que aventar aquí toda la cena. Bueno, regresamos con más de este tema. Quédense con nosotros. Estamos hablando de familias reconstituidas, cómo celebrar en armonía. Regresamos. La Navidad y el Año Nuevo invitan a reencontrarse y valorar los vínculos familiares, sin importar cómo esté conformada la familia. Compartir con respeto y disposición permite disfrutar las fiestas con mayor cercanía. Una familia reconstituida es una relación formada por una pareja adulta en la que al menos alguno de los cónyuges tiene un hijo de una relación anterior. Por tanto, esta definición excluye a las parejas en segundas vueltas que no tienen hijos. Es central que entendamos que tiene que haber un hijo de por medio de una relación anterior para considerarla familia reconstituida. Los retos que enfrentan en las fiestas decembrinas son básicamente las pérdidas, porque toda familia reconstruida viene de un duelo. Se perdió por muerte o por separación un tipo de vida, un papá o una mamá con presencia constante, una casa en la que se habitaba. Entonces estas fiestas activan muchas veces al construir reuniones, celebraciones en las que están unos, no están otros, no sabemos quién va a estar. Yo quiero que esté mi mamá, pero no viene al caso porque no. Y entonces son pequeños duelos que implican organizar con una estructura clara los espacios diferenciados para que sobre todo los hijos, productos de las relaciones anteriores, puedan sentirse acompañados y a la vez acompañar a sus seres queridos. Muchísimas gracias. Gracias a Tere por esta entrevista. Y bueno, pues
yo quisiera preguntarles, ¿de qué manera influyen pues ya los cambios sociales y culturales en la forma de cómo vemos ahora ya las familias? Ya definitivamente han cambiado, ¿no? Sí, yo quisiera ahí abordar que los cambios siempre van a estar presentes. Si queremos estudiar algún fenómeno social, debe ser inherente el aspecto, el factor cambio. Y yo creo que es parte de estos duelos de los que se hablaban, querer que todo siga estructurado, tal cual los rituales, las prácticas que hemos consolidado, y los cambios van a estar presentes y eso nos genera dolor, ansiedad, porque ya no es lo conocido. Claro. Y ahí, si eso lo trasladamos a la familia, genera rupturas en las relaciones. Claro. Pero si partimos que la familia es el núcleo central para un individuo, pues entonces empieza a hacer que se tambalee hasta la propia identidad, cómo me relaciono ahora con mis amigos, mis compañeros de trabajo, si en mi mismo núcleo no me siento a gusto. Por supuesto, por supuesto. Aparte también creo que juega mucho la presión de la idea tradicional de la familia perfecta y que todos somos felices y que nos amamos y que aquí nadie discute. La realidad es otra y eso lo tenemos que asimilar y entender, ¿no? Yo creo que algo que estabas diciendo hace rato es muy importante, Leti. Cualquier cambio y cualquier duelo implica un proceso. Y entonces de repente cuando llegan estas fiestas es como, bueno, corte queda y entonces vamos a hacer como que todo está bien, ya no vamos a hablar de esto, vamos a llevarnos bien todos. Y la verdad es que eso no puede ser así. O sea, yo creo que parte del proceso también es justo como tú decías, como poder hablar de las cosas, poder hablar de cómo te estás sintiendo, de que estás extrañando a alguien, de que hay personas nuevas, de que las relaciones todavía no están tan cercanas con todo mundo, que a lo mejor hay algunas cosas que se quedaron ásperas en las relaciones y entonces de repente como el hecho de querer hacer como que todo está bien y entonces ahora todo tiene que ser amor y paz porque es Navidad, porque vamos a recibir un año nuevo. Híjole, también incluso yo creo que hay personas que deciden que en estas fechas quieren que la familia conozca a los hijos de la pareja y ahora vamos a actuar. Y creo que son temas bien complejos porque son un proceso que no se le está dando el tiempo para poder asimilar, para poder hablar. Cuando perdiste a alguien y como tú decías, siento mucho lo de tu papá, como pensar en, bueno, sí, ¿y qué va a pasar ahora en este año nuevo para nosotros? ¿Y cómo me siento? Y quiero hacer alguna ceremonia para honrar su presencia aunque ya no está con nosotros. Queremos hablar de lo que recordamos de él. Hay quienes quieren hablar, hay quienes no. La cosa es que no podemos esperar que de un día para otro podamos hacer como que todo está bien y entonces todo se armonía. No, es que es imposible eso. ¿No? Y hay gente que dice, antes de la Navidad, dice, es que mañana no quiero que nadie llore. Imposible. Yo creo que es cuando más van a llorar. Nada más dime que no puedo y entonces lo hago. Y cuando vamos a decir salud, di unas palabras, a ver, habla, con el nudo aquí en la garganta y con todo. No, hay que dejar que las cosas fluyan, hay que ir con las cosas como van sucediendo. Y hay que respetar mucho, ¿no? O sea, escucharnos, entendernos. Bueno, tal vez no nos entendemos, pero respetemos nuestras decisiones, ¿no? No estoy de acuerdo. O sea, nosotros no puedo estar de acuerdo, pero yo le decía a mis hermanos, yo no quiero uvas, yo no quiero feliz año nuevo, no. No es feliz año nuevo. Este año para mí no va a ser un feliz año nuevo, ¿no? O sea, pero lo tengo que reconocer y validar y decir, oigan, para mí, y ni me abracen, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que eso lo hice en Navidad, la primera Navidad sin mi madre, igual lo hice y les dije, a mí no me abracen, a mí no nada de las uvitas y de los dos, o sea, no quiero nada. Y todos lo respetaron. Y hubo quien dijo, yo sí quiero mis 12 uvas, hubo quien se abrazó, yo no quise abrazar a nadie, pero todo desde el respeto y el amor, ¿no? Y el decir, eso te hace bien a ti, adelante, claro, ¿no? Si eso quieres, sí, respetarlo. Claro, o sea, porque al final de cuentas, pues es una reunión en la que estamos todos y todos pensamos diferente y todos sentimos distinto. Y eso a veces no lo queremos como entender y no lo respetamos, ¿no? Yo creo que algo de lo que debemos de partir es que en la familia siempre debe regir la verdad. Ser honestos, porque a veces bajo estas caretas de no, es que es la familia, ahí no decimos esas palabras, ahí no actuamos de esta forma y dejamos de ser naturales, auténticos, con todo el respeto y decir la verdad.
porque entonces partimos de crear relaciones sanas y eso se empieza a difuminar en el resto de las relaciones que tenemos. Ahora, ¿cómo hacerle para dejar de querer tener ese control sobre la familia? Porque muchas veces no, es que lo que yo digo es lo que es. O sea, yo soy la que estoy bien, ¿no? Siempre quien toma la batuta, ¿no? Si se muere la mamá, entonces hay alguien que quiere tomar la batuta y que es el que quiere que decir qué es lo que se va a hacer y cómo van a hacer las cosas. Y esto no puede ser de esa manera, porque todos van a querer tomar la batuta. Entonces, esa tendrá que tomarse a partir del tiempo y poco a poco va a irse notando quién es el que va a decir qué se hace y qué no se hace. Y que tú que no quieres abrazar, ay, ya nos vas a griar en la... ¿Por qué? No juzgar, ¿no? Sí, no sin juzgar. juzgar, sin decir, bueno, si tú no estás de acuerdo, dilo, no estoy de acuerdo, pero no sé con que nos vas a griar. No. Y también yo respeto, si se abrazan, abrácense. O sea, Claro, sí, no es que nadie se abrace, ¿no? nadie se ría, no pongan música. Yo creo pues, que va entonces, mucho en las expectativas, las creencias, la actualización de creencias. Estamos educados muchísimo en estos rituales, ¿no? Que el amor es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Vamos a estar juntos hasta siempre, como si el divorcio no existiera, ¿no? Antes, creo yo que de pandemia sobre todo fue más notorio, no sé si estén de acuerdo, en el tema de que había más matrimonios más duraderos. Ahora se están separando rápido, ¿no? Ahora ni siquiera hay matrimonios. O incluso llevan No, ya no 30 están años casando. o 40 años y se separan. Se separan, sí, No, ahora dicen, es por fin como me más. liberé. Exactamente. Sí. Entonces ya cambia todo. Entonces desde ahí hay que actualizar creencias y vivir mucho en comunicación, porque si nos vamos con esas creencias o mitos, ¿no? De celebraciones para siempre, no adaptamos el cambio. Lo que decías, ¿no? El cambio siempre es constante y siempre estamos en cambio. Totalmente. Nos escriben acá, un chico nos dice, convivo con el esposo de mi mamá. En las fiestas vienen sus hijos a la casa. Hemos aprendido a convivir, pero siento que no hay lazos afectivos. ¿Cómo los podemos crear? Pues a lo largo del año. Tendrían que verse más veces, ¿no? Porque no nada más es que el año que entra vamos a llevarnos mejor, no, vamos a vernos más frecuentemente. Y si hay algo que no me parece decirlo, la verdad. Siempre, ¿sabes qué? Es que siempre sacas, es que mi mamá hacía así, tu mamá ya no es la esposa de mi papá, entonces cállate mejor la boca. Y sobre todo también radica en la pareja, ¿no? En cómo la pareja se comunique y lo que estén negociando, participar según edades, ¿no? Según los vínculos, porque lo que están generando son nuevos vínculos. Totalmente, claro. Yo creo que a veces cuando son nuevos vínculos o que justo solo se ven cada cierto tiempo, se queda un poco en la superficialidad. Entonces, a mí me parece que de repente eso genera que no puedas hablar de todas estas cosas que están ahí como en la tensión en el ambiente, ¿no? Así que somos bien diferentes una familia y la otra, que de repente me choca que uno está queriendo tomar decisiones, pero mejor me quedo callada porque somos invitados y a lo mejor poder hablar un poco más de cosas uno a uno, o sea, no con todo mundo, sino de repente poder tener estos espacios para poder conocer más a la persona. O sea, no se trata de que todo el mundo se lleve magnífico y sean los mejores amigos, pero sí que empieces a conocer como más personalmente a cada quien para que entonces tú puedas decidir cuál es la relación que quieres con cada quien en vez de que se sienta como, bueno, pues ya nos vamos a ver porque ya va a ser Navidad, ya va a ser Año Nuevo y entonces... Sonríe. Exacto, como sonreemos y aguantemos. Y 2 días antes se hablan por teléfono. Nada más te portas bien, chulis, porque acuérdate que hay esas frases, ¿no? Ya no digas estas cosas, mi rey, por favor. No queremos problemas, no las queremos pasar muy bien, ¿no? La típica de compórtate, ¿no? Exacto. Y es importante también el tema mucho del enfoque sistémico, que también lo tengo, que dicen del amor ciego, ¿no? Muchas veces las mamás, por querer cuidar a los hijos, ¿no? Por querer cuidar al cónyuge, si está iniciando su relación, no tienen miedo porque ya fracasó en otra, pues totalmente se ocultan cosas y no se hablan, ¿no? Mejor no nos comunicamos a ver cómo sale, ¿no? A la mera hora. Entonces, el amor ciego habla mucho de eso, de lo que ocultamos y no hablamos, ¿no? Y creo que también algo que es importante, Ana Lilia, de lo que estás diciendo es que las personas tenemos roles distintos en nuestras familias. Y entonces, dependiendo del rol que tenemos en nuestra familia, vamos a entrarle con un papel diferente a la hora de pasar por una crisis. Una crisis no necesariamente es una cosa terrible, una crisis es un cambio que tengo que saber
pasar como sistema, ¿no? Y entonces, pues las personas que normalmente tienen estos roles de tener que hacerse cargo de las relaciones, de tener al grupo junto, de estar viendo a todo mundo y checando cómo están todos, aunque ellos no se comuniquen, pues normalmente son o mujeres o mamás o personas que tienen como mucha responsabilidad en la familia y que tienden a verse como muy controladoras. Por eso, porque están como cubriendo ese rol ellas solas. Y entonces yo creo que una cosa también muy importante es que cuando hay un cambio importante en la familia, algo difícil, pues hay que apoyar a esas personas que tienen esos roles. No podemos dejarles toda la responsabilidad de unir a todo mundo, de estar de buenas, de hacer las cosas perfectas para que eso ayude, porque entonces se vuelve cada vez más necesario que quieran controlar las cosas. Claro. Y luego las vemos como que son ellas las que no pueden soltar, ¿no? Así es. Oigan, yo quisiera que, regresando del corte, me respondieran o me dijeran qué estrategias ayudan a los hijos, a las hijas, a adaptarse cuando se debe dividir su tiempo. O sea, pues es que ahora ya no, ahora tengo que, nada más son ellos, ahora ya es tal vez mi nueva pareja o también están los hijos de mi actual pareja. Cuando ya no es toda esa atención para ellos, ¿cómo hacerlos sentir bien sin que se sientan excluidos, ya rechazados? Regresando del corte, respondemos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ojalá se queden con nosotros y seguimos con más de Familias Reconstituidas, cómo celebrar en armonía. En las familias reconstituidas, las diferencias son parte del proceso de adaptación. Reconocerlas sin conflicto y buscar acuerdos ayuda a mantener un ambiente positivo y convivir durante las celebraciones. Continuamos en Diálogos en Confianza. Nos preguntan acá ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema es familias reconstituidas, cómo celebrar en armonía. Y les quiero compartir comentarios que están llegando. Muchas gracias por estarnos viendo. Nos dicen acá, Aide: soy la nueva esposa de mi pareja, estamos planeando pasar las fiestas con sus hijos y los míos. Estoy nerviosa, no sé cómo va a suceder. Bueno, pues te deseamos lo mejor en esta reunión. Y nos dice por acá Gema: mi hija pasa la Navidad con su papá y su familia, él se volvió a casar y tiene otros hijos. Ha sido complicado, pero esta es la realidad. Muchas gracias por tu comunicación. Tenemos acá otro comentario. Nos dice Ana: somos una familia reconstituida, siempre estamos bajo el ojo de los demás. La verdad, nosotros somos muy felices porque estamos juntos por decisión y eso es lo importante. Y fíjese que tenemos un testimonio justamente de un papá, Iván, que nos comparte cómo ha sido para ellos ser una familia reconstituida. Vamos a ver. Yo tengo una familia reconstruida porque sí, después de que nos casamos, nos ambas partes, nos conocimos y pues nos volvimos a juntar, posteriormente casarnos, pero yo traía a mis 2 hijos, entonces empezar nuevamente una familia, pero ya con hijos. Ella no traía hijos, pero yo sí. Los retos que enfrentamos pues fueron varios, ¿no? Desde el principio, pues formar una nueva familia, 2, las negociaciones, por así decirlo, los acuerdos de traer a mis hijos, y posteriormente pues somos una familia migrante también, entonces mis hijos se unieron conmigo. Fue todo un proceso, el adaptarnos nuevamente. Yo me encuentro en Estados Unidos, en el estado de California, y la mamá de mis hijos, la mamá de mis hijos está en México. Tuvimos un acuerdo hace unos años de que ellos vinieran para acá, entonces tengo de tiempo completo, a excepción de periodos vacacionales. Pues las fiestas decembrinas las pasamos divertido, ¿no? Siempre fue un arreglo en el que en un año se iban con su mamá, otro año se quedaban conmigo. Para llegar a este tipo de acuerdos, pues sí, se requirió de mucha negociación, confianza, porque sí se tenía miedo de que ya no los regresara o de que no me los quisieran mandar para acá.
y mis hijos tienen ahorita 23 y 18, casi 18. Entonces sí ha sido también para ellos la dinámica de ir de un país a otro, divertirse de una manera en un país y otro. Mis hijos dicen, es más divertida la Navidad en México, es más fiesta, es más colores, más sabor, más desvelada. En cambio acá en Estados Unidos pues es rico, hay regalos, pero definitivamente los horarios pues son más cortos, ¿no? Y es diferente. Soy un hombre que formó una familia reconstruida. Bueno, pues ahí tiene usted un ejemplo. Muchísimas gracias a Iván por este testimonio. Y bueno, ¿cómo hacer para, antes de irnos al corte les preguntaba, para que los hijos tal vez no se sientan excluidos y que sean, en lugar de que se sientan aislados, que sean o se sientan parte de ese nuevo equipo que ahora hay? ¿Cómo lo trabajamos? Sí, también conocer los intereses y gustos de cada persona. Es como reiniciar una relación y con el mismo interés, esa misma apertura de, bueno, ¿a ti qué te gusta? Juegos de mesa o salir a bailar. Vamos a hacer lo que a cada una le gusta y después ya vemos si todos vamos en familia o van por ciertos grupos, pero el conocer es volver a abrirse para saber. El hablarlo. El hablarlo cada uno de lo que puede aportar. Claro. No que haya alguien que diga, tú vas a hacer, no, que diga, yo puedo hacer esto. A mí me gustaría que jugáramos tal cosa. Cuando yo estaba niño jugábamos esto. Entonces tratar de cada quien poner su granito de arena. Y que no que quieran que todo sea la armonía de, es que mi mamá hacía, no. La abuelita tenía la tradición, tipo, yo lo hago, yo aporto, yo ya traje, porque hay quien llega con algunos regalitos, mire, vamos a hacer este juego. Y cosas diferentes, es que nunca lo había hecho eso. Hay quien hace la Navidad, mañana sería la última Navidad, la última posada, y quien hace la posada y la reza y todo, y hay gente que dice, es que yo ya no rezo. Bueno, si tú no rezas, quédate callado, hazte un lado, pero respeta el que los demás hacen su rezo. Quienes sacan al niño y lo arrullan y ay, qué ridiculez, digo, eso es falta de respeto. Y es que yo creo que también en el núcleo familiar se tiene que trabajar mucho el significado, el sentido, ¿no? El sentido de la familia, de la pareja, porque yo pienso, ¿no? Si tienen adolescentes y saben que su mamá o su papá está trascendiendo, porque vienen de un duelo, de una separación fuerte, que no son fáciles, y está reconstruyéndose en otra pareja, en otra familia, su significado, sentido es por la mamá, ¿no? O por el papá. Entonces ahí los lleva a ese sentido de la familia. Entonces es algo importante, porque si no nos vamos yendo con la vida, como nos tope la vida, ¿no? Y como vayan siendo los sentimientos, significados, conceptos, expectativas de cada niño, adolescente o adulto, y ya nos perdimos. Claro. ¿No? Pero ¿cómo trabajar ese duelo de los niños, de las niñas, de los adolescentes, cuando efectivamente, como bien lo mencionan, vienen de una separación y de repente pues sí se siente ese coraje de, ay, mira, ahora ya los va a querer también a ellos y no son sus hijos, ¿no? O sea, porque la verdad lo hemos escuchado muchas veces, y ahora que primero soy yo porque yo soy tu hijo, y existe esa competencia, y existe, pues sí, ese dolor de decir, ¿y mi mamá dónde quedó? ¿No? ¿Cómo hablar con un niño, una niña acerca de esto? De cómo hacerle ver que su lugar está ahí, o de qué forma trabajar con ese sentimiento. Pues sobre todo el decirle que el amor no cambia. El que yo tenga que atender a otra persona y tratarlo casi igual, porque no le voy a decir igual a mi hijo que al hijo de la que es mi esposa, ahora la nueva, ¿no? Le voy a decir, oye, papacito, ¿cómo le voy a decir papacito? ¿Qué tal que lo toma mal? Hablarlo con él desde antes y decirle, mira, vamos a buscar la manera en que yo quiero decirte, hijo, yo sé que no soy tu papá, pero es mi forma de, pues, querer integrarte, pero hablarlo y no sorprenderlo en ese momento queriendo ser como muy cariñoso cuando nunca lo he sido. Porque si soy afectivo y así me conocen, qué padre, pero si ese día yo me convierto en el Santa Claus maravilloso y en el hombre bueno, ay, mira, es que ahora ya me tocó Dios y no, por favor. Sí, hablar antes del alcohol. Claro, totalmente. Yo pienso que hay dos cosas importantes cuando estamos tratando de hacer estos acomodos familiares, y sobre todo con los niños, que además pues justo es una etapa entre la niñez y la adolescencia difícil de aceptar estos cambios, ¿no? Una es que
no solo con las palabras, también con las acciones tienes que seguir estando presente. O sea, a lo mejor no tienes el mismo tiempo que tenías antes, pero tienes que esforzarte muy genuinamente para que se siga sintiendo tu presencia en su vida. Yo creo que eso es algo súper importante, porque de repente se dicen muchas cosas, pero a la hora de la hora no hay tiempo, no nos vemos, o siempre nos vemos con otras personas y entonces ya no tenemos este tiempo para poder conocernos, ya no te pregunto tantas cosas, hago planes, pero es planes como vamos a ir a este lugar y entonces no hay como tanta intimidad ya. Entonces esa es una cosa que a mí me parece muy importante. Y la otra es que en terapia familiar algo que hablamos mucho es como de las lealtades familiares. Y ojo ahí con todos estos duelos, las separaciones. O sea, si de repente yo estoy pasando la Navidad con mi mamá y su nueva pareja y yo estoy sintiendo que la nueva pareja está queriendo sustituir a mi papá, o que mi papá debería de poder estar aquí, o mi papá está muy enojado porque mi mamá tenga una nueva pareja, pues entonces yo me voy a sentir en medio de eso. Claro. Y no necesariamente es algo personal el problema que vaya a tener con la nueva pareja de mi mamá, sino es una lealtad que se tiene que resolver. Y eso se resuelve hablando acerca de estas cosas, pero además mucho depende pues, de los adultos y de cómo estén manejando la situación. Yo creo que a veces, pues justo eso es algo muy difícil de pasar, y también los adultos a veces tienen que saber reconocer cuando necesitan hablarlo, cuando necesitan trabajarlo en terapia, cuando necesitan hacer otras cosas para ellos saber manejar esto. ¿Y qué tan contraproducente puede resultar el regañarlos? Porque muchas veces así de, oye, no seas egoísta, yo no te eduqué así, ¿no? Y entonces como que sus sentimientos los minimizas o pues, es que no tienes razón, punto. Sí, ¿no? yo considero que no estamos como bien en la educación de la terapia, ¿no? De acercarnos, porque si la separación de los padres es un duelo y luego muchas veces no se lleva bien a cabo, se están agarrando del chongo, ¿no? Están metiendo en medio a los hijos y todo, y después no se les da un trato conveniente a los hijos en su duelo. Y todos tenemos como personas un periodo y un proceso diferente, donde viene el duelo y de repente es la negación, ¿no? El enojo, y regresa y va. Entonces, complicadísimo, ¿no? Claro. Desde ahí, entonces, lo que decías, tal cual, desde ahí es pues tener la sensibilidad, tener la empatía, tener el conocimiento, la ayuda, pedir ayuda en terapia para llevar un buen proceso, y sobre todo cuando ya decidieron volver a unirse desde dos partes, reconstruirse, ¿no? Yo también aquí quisiera aportar, por ejemplo, la responsabilidad que cada una y cada uno asume de sus propias emociones, porque entonces si no sé reconocer lo que estoy sintiendo, y más bien responsabilizo que tú no me diste un abrazo porque como era Navidad y había que correr y abrazarnos y no lo hiciste, ya estoy enojada, ¿no? Es como, hay que hablar, oye, yo espero que tú me abraces en tal ritual o en tal momento, o he estado triste. O sea, el verbalizar también las emociones de la forma que se pueda y lo más respetuoso y amoroso, yo creo que puede salvar muchísimas familias. Totalmente. Porque si no, entonces yo empiezo a responsabilizar mi enojo, mi frustración, mi ansiedad en el otro, y lo vuelvo mi agente de enojo, de emociones ahí atoradas, cuando la otra persona pues solo está ahí presente, ¿no? Claro, por supuesto. Oigan, ¿y qué papel consideran que juegan los padrastros o las madrastras? Porque también se tiene muy estigmatizado eso de la madrastra y casi no las... Exactamente, ¿no? De terror. ¿Cómo creen que influye también, pues la verdad, esta sociedad que muchas veces uno sin querer pues propicia y sigue como alimentando estas ideas falsas de que la madrastra viene y te va a destruir la vida, ¿no? Yo creo que más tiene que ver con las construcciones que hacemos los adultos, porque los mismos niños no tienen una construcción problemática de esas otras parejas, de y todo las figuras parentales. De cómo se comporta el padrastro o la madrastra, ¿no? Porque hay veces que esos son más queridos que los papás, y los papás luego se enojan. Es que yo soy tu padre, ¿por qué quieres al otro más? Es que el otro sí juega conmigo, sí me atiende, sí me pregunta. Pero es que yo no, porque te tengo que mantener. Y estos enojos no se hablan.
Y también tiene que ver con lo que los medios de comunicación difunden, ¿no? En novelas, series, películas. Lo peor, la bruja o el robafamilias. Es como, bueno, vamos a aprender a conocerlo. ¿Saben qué es algo que se nos está olvidando? Esos niños, niñas que no hay uno de los dos y que nunca lo conocieron, que no hay papá. Y entonces es que todos tienen a su papá y yo no tengo. Y no hay más que una figura paterna que es el tío, el abuelito y el papá. Y no se les habla. Y en este momento cuando todos se forman, es que mi papá me vio y a ti ¿qué te trajo tu papá? Hasta ahí van a empezar a darse cuenta. Fíjate que abordando un poquito ese tema, recuerdo que yo he trabajado altruistamente en orfanatos. Y hay niños que pues nunca conocieron a la papá o a la mamá, ¿no? O que fueron dados para su educación y todo. Y hablar de las emociones, sentimientos, empatizar con ellos, ¿no? Como nada más cacharlos ante el desahogo y obviamente se va observando su desarrollo, desde ahí es mucho, que yo creo que es lo que pasa en las familias. No sabemos pedir lo que necesitamos. Si en este momento yo tengo una edad pequeña o soy adolescente y necesito que mi papá esté junto a mí porque mañana pues es la primera Navidad que no está mi mamá, pues debo de saber pedir. Claro. Y en terapia pasa yo creo que mucho, ¿no? Lo hemos visto. El tema de mandamos al paciente a que pida y cuesta trabajo pedir, ¿no? No saben hablar con los hijos y los hijos no saben hablar con los padres porque todavía ven al papá como, es que ¿cómo le digo? Así como que me lo dijiste a mí. Y si no se sabe, contigo sí me llevo bien, pero con mi papá le tenemos miedo a los papás. Y si no se sabe, se puede aprender yendo a terapia. Pero esa apertura. Totalmente. Sí. Fíjate, Leti, que regresando del corte, justo preparamos una cápsula con el especialista Ricardo de la Herrán. Regresando del corte, dijimos, ¿no? Sí. Vamos a tener esta cápsula donde nos van a explicar cómo podemos resignificar esta figura del padrastro y de la madrastra. Así es que justo no se vaya porque regresando del corte vamos a tener esta cápsula. Claro que sí, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más de este tema. Estamos pendientes de sus comentarios, de sus llamadas y preguntas. En un momento regresamos. Las familias reconstituidas enfrentan el reto de equilibrar tiempos, afectos y tradiciones durante las fiestas. Cuando hay disposición para incluir a todos y disfrutar sin comparaciones, las celebraciones se vuelven auténticas y llenas de significado. Tenemos una percepción de lo que es ser una madrastra y un padrastro en el imaginario colectivo que es muy intenso, que tiende a ser la mala del cuento, el malo del cuento, y ya lo traemos ahí arraigado, ¿no? Está peor que la suegra, por decirlo así, es la madrastra y el padrastro. Y eso solemos llegar a ver a estas figuras de una forma con mucho prejuicio. Y eso dificulta la convivencia familiar, estos prejuicios que ya traemos. Y sobre todo cuando hay una convivencia más cercana, como en las celebraciones decembrinas, en las fiestas, es particularmente importante buscar darle la vuelta a eso y entender un principio bien importante, que es que nos conviene a todos que nos llevemos bien. Nos conviene a todos, a la expareja, a la pareja actual, el padre y la madre, porque finalmente en la medida en que buscamos esa convivencia armónica, vamos a ir entendiéndonos mejor. Y es importante que hagamos un esfuerzo por cambiar esta percepción y empieza a nivel de la nueva pareja. La nueva pareja, que es el padre o la madre y el padrastro o la madrastra, es muy importante que primero se pongan de acuerdo frente a los hijos, frente a la familia y que presenten un frente unido, entendiendo que es difícil la posición del padrastro o la madrastra porque como hay esos prejuicios, es como si se tuviera que ganar a los hijos, a la familia, y eso dificulta la interacción. Cuando se ponen de acuerdo el padre, la madrastra, la madre, o sea, finalmente la pareja primero se pone de acuerdo, entonces presentan un frente unido frente a los hijos y frente a la familia y ya no existe tanto esta presión por ganarse este respeto, esta envidia, esta competencia
y se requiere hacer este trabajo de introspección, a ver cuáles son esos prejuicios que estoy teniendo y cómo poder resolverlos. Y eso nos permite tener una visión como mucho más relajada y tranquila hacia los hijos. Cuando vamos generando este equipo en la pareja, vamos platicando las cosas y presentamos este frente unido, entonces podemos tener una convivencia familiar mucho más fluida, donde entendemos bien en esta familia específica cuál va a ser el rol del padrastro, de la madrastra, y a partir de la autoridad del padre o de la madre. Y eso nos permite pues que podamos disfrutar, que podamos crecer como familia, que podamos integrarnos en esta nueva realidad de la familia reconstituida y realmente reconstituirnos, integrarnos, tener una convivencia familiar armónica, más agradable, más bonita y poder disfrutar de estas fiestas decembrinas y de toda la vida. Gracias, muchísimas gracias a Ricardo. Pues sí, estos estigmas de los que nos habla y hemos estado hablando acerca de los padrastros y las madrastras. Y esto que nos comenta Ricardo, súper importante, el hablarlo antes como pareja, ¿no? El decir cómo lo vamos a manejar con nuestros hijos y llegar ya, ahora sí que bien armados para enfrentar el siguiente paso, que es esa aceptación, es ese respeto que debe de perdurar en la familia, ¿no? Lo ideal. Sería lo ideal, ¿no? Y habrá quien no caiga bien. Pues sí. También se vale. Que el otro, por muy vale. dispuesto que esté, y los otros dicen, es que no me cae, igual aceptarlo. Y se respeta. Sí. E irlo trabajando, ¿no? Se Igual y al principio es normal sentir ese rechazo de viene aquí esta intrusa, ¿no? A quitarme el cariño de mi papá o de mi mamá, ¿no? Sí, claro. Pero al final, bueno, pues es también tener paciencia con ellos, ¿no? Ser paciente y ser auténtico, lo que decía, ¿no? Exacto. Ser auténtico. Claro, y también como entender los roles, o sea, es que se habla mucho como no estoy intentando ser tu papá o no estoy intentando ser tu mamá, pero ¿qué sí estás intentando? O sea, la cosa es, no vas a suplantar a nadie, no. Pero ¿qué relación sí se puede generar entre estas dos personas? Porque tienes razón, ¿no? O sea, de repente escuchar madrastra o padrastro suena así como de cuento de Disney, así terror. Pero la cosa es que ya tenemos como hasta para eso el rol muy específico de qué te toca y qué tienes que hacer y a qué vienes, cuando en realidad tiene que ser personalizado. Claro. Y además también entender que no es una pelea, no es una lucha de a ver quién gana, ¿no? Porque de repente el que quieras ser la madrastra o la novia del papá buena onda, que te va a querer y entonces a todos sí, y de repente llega con la mamá y dice, ¿y qué te dio? ¿Y qué te hizo? ¿No? Y entonces ya el niño o la niña está en medio de las dos porque de repente hasta se puede sentir culpable de que te cae bien la madrastra porque pues es buena onda, ¿no? O sea, que todo va mucho en la jerarquía de la comunicación en la pareja, pero también que los padres que se están uniendo, ya sea mamá o papá, trabajen bien sus culpas, porque luego hablan por las culpas, ¿no? Y desde ahí tapan todo, o desde ahí quieren acomodar, o sienten feo, ¿no? Entonces, las historias de los padres también mueven muchísimo, porque si yo no fui hija de padres divorciados y ahora yo me estoy divorciando, ¿cómo? Claro. ¿No? Claro. Desde ahí. Claro, y si le tienes coraje todavía a tu expareja, pues obviamente en muchas ocasiones lamentablemente se utiliza a los hijos como venganza y decir, pues ahora no te va a ser fácil y cada vez que vaya mi hija le voy a decir, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer contigo y tu nueva pareja, casi, y pues al final, ¿los niños qué culpa tienen? Sí, y otra de las complejidades que yo abonaría son problemas económicos, lo que se hablaba de la migración, hábitos, rutinas, prácticas dentro de una familia y cuando se llega a otra, cambiar todo esto que a mí me conformaba y era lo normal y ahora ¿cómo me voy a comportar? O sea, también todos estos aspectos que están alrededor pueden tensar aún más esa adaptación. Efectivamente. Y bueno, pues tenemos una pregunta en redes, ¿no es así? Tenemos una pregunta en redes, no sé si ya la tengan lista allá en cabina. Preguntamos hace unos días en la calle en redes sociales, ¿cómo se vive la Navidad cuando hay familias reconstituidas? Nos respondieron muchas personas, pero esto es parte de lo que tenemos. Vamos a ver.
al preguntar en redes sociales cómo se vive la Navidad cuando hay familias reconstituidas, este fue parte del resultado. Te lo compartimos. Verónica Gutiérrez López. Le platico mi experiencia. Mujer divorciada y vuelta a casar que en su primer matrimonio marcó territorio ante la mala actitud del papá de mis hijos hacia mí. Y ahora que me vuelvo a casar, los papás de mi esposo me odian por ser mayor que él. Lo que me gustó fue que mi esposo ha defendido nuestra relación y me da mi lugar. Yo le aliento a que no tenga mal corazón y vaya con sus padres cuando haya fechas especiales como la Navidad y el Año Nuevo. Pero él decide quedarse conmigo y con los hijos y con mi familia, donde le han dado su lugar, o se la pasa trabajando y ganar dinero que le va a servir para un gusto. Iván Hurtado. Pues nosotros celebrando. Cuando en ese año los hijos nos acompañan, bailamos, cantamos, comemos, abrimos regalos y la pasamos espectacular. Cuando al otro año los hijos no nos tocan, pues bailamos, cantamos, comemos, abrimos regalos y la pasamos espectacular. Hemos aprendido gracias a la terapia y mucho trabajo personal que cada momento es único e irrepetible y tratamos de disfrutar al máximo con su familia, con la mía, con quien esté y en pareja. Fernando Belauzarán. Ni idea. Si cuando existen familias unidas se viven vacías, no sé cómo se puedan vivir cuando están reconstruidas. Dana Gabriela Guerrero Orozco. ¿Cómo se vive la Navidad? Con muchísimo amor y compartiendo la mesa con sus seres queridos. Son familia. No porque a alguien se le ocurrió poner etiqueta, debemos todos de seguir esa línea. No importa el orden ni el número de integrantes. Son familia y la familia vive con amor y apoyándose siempre. Eli Haaland. Fantastic. Magda Mendoza. ¿Importa algo si es reconstruida o no? Cuando quieres hacer de la Navidad una oportunidad para pasarla súper, ¿qué importa si es reconstruida? Lo importante es estar juntos. Erika Bere Hernández. Para mí es un día cualquiera. Resendy Ramírez Vanita. Pues cuando se puede todos juntos y cuando no, pues no pasa nada, cada quien con su familia del otro lado. Lilia Galicia. Me imagino que con muchas dudas y donde cada uno disfruta el presente. Blanca Jiménez. Se va olvidando la convivencia y uno prefiere mejor no asistir a ninguna parte. Carmen Hernández. Como en las películas, las segundas partes nunca han sido buenas. Quizás existan las excepciones. Dulce Ángeles. Pues nada, conviven normal. Ambos esposos son amigos, ya saben, la modernidad de ahora. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos hacen el favor de responder a nuestras preguntas en redes sociales. Y bueno, pues las respuestas muy diversas, ¿no? Sí. Hay de todo. Oigan, ¿cómo es o cómo podríamos hacer que seamos flexibles frente a las tradiciones, ¿no? El de repente que si a mí no me gusta el pavo, pero ya viene, los otros hijos les encanta y yo quiero pescado, y entonces, ¿cómo hacer que sea flexible y de repente, no sé, incluso hasta crear nuevas dinámicas o no le hacemos caso a nadie y cómo manejamos ese tipo de situaciones que pueden ser como, pues, podría parecer tan fácil, pero que se convierten en un verdadero conflicto? Yo creo que el reto, es integrar a todos en las tareas que hay, sobre todo en estas fechas. ¿Quién está cocinando ahorita para mañana cenar? La mayoría de las veces son mujeres las que están al cuidado de infantes, de adultos mayores, o hasta las mismas cuidadoras que ya son profesionistas son mujeres. Por ende, si todas y todos nos repartimos las tareas, yo creo que ahí podemos llegar a un consenso. Claro. Y que sería, bueno, si vamos a hacer pollo, pescado y cerdo, entonces todas y todos vamos a estar participando en cada uno de nuestros platillos favoritos. Claro. Y que incluso se puede volver como un hábito, ¿no? O sea, no nada más por ser Navidad o Año Nuevo. Si eso yo lo empiezo a poner como un hábito en familia y a ser parte, puede ser más fácil crear una Navidad incluso educando de esa manera, ¿no? Claro. Oigan, ¿y qué hacer frente a un comentario, por ejemplo, si mañana estamos en la cena y alguien hace un comentario así como de, ay, qué horror, pescado, pues ni que fuera, o sea, ese tipo de comentarios que muchas veces se hacen, ¿cómo hacerle?
¿Cómo manejarlo en ese momento para pues, romper como con esa mala vibra que muchas veces se genera y que en lugar de bajarle o echarle un poquito de agua al fuego para que se disminuya, respondemos con otro comentario peor Como y se vuelve que sea ya... de broma, tomarlo a broma, quitarle el peso, porque si yo respondo con enojo, ya ahí ya perdió, ¿no? Entonces, bueno, es que cuando hay pescado, dice, pues no te lo comas. Ahí hay pavo, ahí hay pierna, ahí hay romeritos, no sé, decirle toda la variedad. Pero no quedarnos ni, lo hizo mi abuelita. Y dicen, no Es que yo creo que va mucho si te enganchas a lo personal, exacto. ¿no? Hacerlo personal. Que si tú tienes una actitud ante la situación, ante que a lo mejor estás recibiendo a muchos familiares o gente que no pensabas ni ver, tienes una actitud de pasarla bien, pues bueno, lo digo, fluyo, ¿no? Fluyo, pero no me engancho. Porque si no, si se dan cuenta, sí vamos por toda la vida y los 365 días del año, ¿no? Entonces, por lo menos ese día saber que voy a fluir, que no me voy a enganchar y voy a tener actitud. Sí, porque cuando tienes mala actitud de repente, y me incluyo, de repente estás pensando así de, ay, a ver qué me dice ahorita, ¿no? O sea, ya como que vas con la espada desenvainada. Antes, todo, igual y ni te están pelando, pero tú ya todo te lo tomas súper personal y estás pensando como que la siguiente es la mía cuando no hay necesidad. Claro. A veces, a mí me parece que la mayoría de los comentarios así vienen de alguna dinámica anterior que no ha sido atendida, pero también de alguna emoción que sí se necesita atender. O sea, a mí me parece que a veces sí hay que irle midiendo un poco al asunto para saber si eso amerita, a ver, Leti, vamos a hablar, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, porque... Sí, porque, o sea, no enfrente de todo el mundo, pero ¿por qué estás diciendo estas cosas? Pero ya te dije que no y discúlpate aquí enfrente de todos, ¿no? Sino más bien como a ver, ¿qué está pasando? Porque normalmente cuando hay un reclamo, cuando hay alguna cosa agresiva, normalmente hay una emoción que está atrás que no se está pudiendo decir. Me estoy sintiendo sola aunque estoy acompañado de toda esta gente, me estoy sintiendo fuera de la dinámica o me estoy sintiendo muy triste o estoy muy enojada y entonces lo estoy sacando a través de reclamos. Claro. Y esas emociones, si se atienden en ese momento, pueden ayudar a que no escale la situación y que esto se vuelva la Navidad del infierno. Exactamente. Estamos a tiempo, así que si tiene algo que decir todavía puede. Tienen un día. Tienen un día para hablarlo en familia. Que le mande mensaje ahorita. Exactamente. Así de, pero sobre todo la actitud de influir, claro, como que ayuda mucho, ¿no? Muchas veces dicen, espérate lo peor, porque eso no va a pasar. Ay. Nunca va a pasar, ¿no? Entonces es más lo que pensamos muchas veces que lo que sucede. Exactamente. Muchas veces solamente es como cuestión que lo que tenemos en la cabeza y ya la realidad luego fluye súper bien. Dices, y tanto me desgasté y mira, no costó trabajo. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Pues, ¿qué hago? Bueno, realmente pues es convivir en familia, sobre todo, pasar tiempo de calidad juntos, porque creo que es donde se siembra un poquito más la cercanía con los tuyos. Y bueno, pues hacer diversas actividades, salimos, disfrutamos de la naturaleza, entre pues muchas otras cosas. Con la familia, en casa, cenando, convivir y cenar. Pues yo creo que esas épocas, y no solo esas épocas, sino todos los días, debemos de disfrutar a nuestra familia, porque nunca sabemos nosotros en qué momento alguien no esté cerca. Pues primeramente Dios, bien, con mi familia. Pues conviviendo básicamente, disfrutando de ese momento. Familiar, así que con la familia nos reunimos todos, mi estimado, y son días de guardar en casa. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Familias reconstituidas, cómo celebrar en armonía. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo podemos trabajar estas emociones que muchas veces las vivimos, sobre todo en estas fiestas, de mucha tristeza o de mucha nostalgia, ¿no? Cuando vemos que alguien de la familia ya se nos está viniendo abajo por diferentes pérdidas, vamos, no nada más la muerte de un familiar, el divorcio, la separación, la migración, o sea, hay muchas circunstancias. La edad, exactamente. ¿Cómo manejar este sentimiento de tristeza para que pues no se convierta también en una cena pues ya de todos llorando alrededor de la mesa, ¿no? O sea, porque
¿cómo ayudamos o cómo lo manejamos cuando vemos a alguien triste en la familia? Yo creo que preguntarle. Lo mejor es preguntarle qué añora, ¿no? Que lo saque. Porque si lo tenemos ahí, es como este carboncito que guardamos y que le soplo para que se apague, ¿cuál crees? Que se hace más fuerte. Entonces preguntarle, ¿qué extrañas? Abuelito, abuelita, ¿qué extrañas? Y que platique, y si llora, dejarlo. Y si lloramos, lloramos. Pero antes de la cena. No que el brindis, no, ya olvídalo. Ya en ese momento ya cuánta gente va a decir, salud, ya, no digo nada, porque ya no puedo. Claro. Y yo creo que puede ser crisis o oportunidad, ¿no? Porque puede ser la crisis de callar, de estar nostálgicos, tristes, ¿no? Escondernos un poquito, o la oportunidad de, como dices, ¿no? Preguntar qué está sucediendo, qué estoy sintiendo yo, qué está sintiendo el otro. O sea, eso nos da unión. Y creo que este diciembre es una oportunidad. Para empatía. Porque la gente anda vulnerable, sí, ¿no? Sí, mucho. La gente es cuando más habla de sus pérdidas, cuando lo recuerda, los demás meses andamos corriendo, ¿no? Es unión, y los mexicanos por lo menos sí lo tenemos bien arraigados de ser muy unidos, muy con la familia. Entonces yo lo veo como esta actitud y esta oportunidad, porque bien lo dice Víctor Frank desde la Logo, ¿no? Es totalmente esperanzador, un tema existencial de encontrar un sentido en las familias hoy en día, porque nos estamos olvidando mucho de los temas del amor, de la trascendencia, del perdón. Entonces, hagamos de este diciembre algo bonito. Sí, a la pregunta, de cómo hacerlo, yo tengo la respuesta de cómo no hacerlo, desde la negación, porque cuando negamos que estamos tristes y sonreímos y todo muy bien, desde ahí ya estamos partiendo de algo porque que no además existe. nuestra sonrisa se ve totalmente fingida. Pero aparte de cómo se vea, cómo se sienta. Sí. Sobre todo, yo pensando en jóvenes, si en la casa no se tiene ese espacio de confianza, pues entonces luego encontramos en las escuelas problemáticas más profundas, que no encuentran sus redes de apoyo en la escuela porque en la misma casa no han construido, no hayan esta red de apoyo. Entonces eso, yo partiría de la negación debe quedar afuera. Me estoy sintiendo mal, no sé cómo compartirlo, pero decir me estoy sintiendo mal y en colectividad intentar apoyarle. Sí, claro. Y creo que a lo mejor también, o sea, desde como no hay una manera para todo mundo, pero si estoy triste por una pérdida, por algo, o sea, puede ser una pérdida que estoy anticipando, puede ser una pérdida que ya pasó, puede ser una pérdida que estoy sintiendo en este momento, pero sí creo que mucho las pérdidas tienen que ver también con honrar las cosas, porque la tristeza se agarra mucho de lo que ya no voy a tener, de la ausencia, del hueco que deja, pero a veces honrar puede ayudarnos a conectar un poco, que es algo que hacemos, por ejemplo, el 2 de noviembre aquí en México, ¿no? O sea, como conectar también con esas cosas que se nos quedaron de esa persona. Claro, y recuerdas como estas, o sea, no porque la persona o la situación o la época de tu vida ya se haya ido, no quiere decir que eso no quedó en ti. Y entonces también honrar a la persona, honrar lo que aprendí en esta época, honrar lo que aprendí en esta relación, aunque ya se hubiera acabado, también me ayuda a conectar con otras partes, que no es nada más la falta. A mí me gustaría también aportar que es importante en los fenómenos sociales siempre dar este espacio a los rituales. Ritual de Día de Muertos, ritual de alguien se murió y le hacemos el velorio, ritual de si quieren cumpleaños. Cada ritual es importante porque es una pausa al ritmo de vida tan vertiginoso que llevamos. Entonces, si no asumimos, vivimos, encarnamos ese ritual, vamos a estar tropezando y tropezando sin darle un significado a ese momento, a ese suceso. Entonces, si hacemos espacios de pausas, ritual, llorar, hablar, aunque sea toda la cena de Navidad lloramos, pero entonces eso nos unió más como familia, salimos más fortalecidos o fortalecidas. Por supuesto. Tenemos comentarios, se los quiero compartir. Nos escribe una mamá y nos dice, a mis hijos les cuesta trabajo pasar la Navidad con su papá y su nueva familia. Dicen que se sienten tristes de que yo no esté, pero les toca irse en Navidad con su papá y el Año Nuevo conmigo. ¿Cómo les puedo ayudar? Es lindo de entrada que quiera, haya esta intención como de quiero que se la pasen bien, ¿no?
Yo creo que ahí justamente podríamos estar hablando de esto de las lealtades, ¿no? O sea, como yo no quiero que tú te quedes fuera de esto y entonces no me siento con el permiso, por mí mismo a lo mejor, de poder disfrutar esta Navidad si estoy en otro lado y tú no estás incluida. Entonces a lo mejor también es importante como poder hablar de esto y un poco también pues atender y qué voy a hacer yo en Navidad, claro, ¿no? decirle o sea, qué va a hacer, ¿no? Yo me voy a ir con fulanita o sí, que con se queden tranquilos, sí, de que no es me la como... voy a pasar bien, no te preocupes. Y nuevamente nos vamos a la comunicación, ¿no? Otra y vez, al claro. tiempo de calidad para que se queden tranquilos y saber exactamente lo que está pasando. Oye, y si de plano te dicen, es que no quiero ir. Yo creo que también Que lo hable con el papá, ¿no? Que lo hable con el papá y que lo diga. Aquí lo que yo creo que sí ya se rompió y mucho es las mamás que se victimizaban. Esas mamás de ándale, vete, disfrútalo. Ya sé, feliz. Y dice uno, pero yo voy a estar bien. Y dices, ¿cómo? Te rompen el corazón y dices, vete a divertir. No, yo creo que esas mamás ya no están actuándolo así. Sí. Ya es Ahora al contrario, no te quieren, quedes, sí. ¿no? Porque ya tengo planes. Sí. Hay un amigo que llega en 20 minutos vestido de Santa Claus, papacito. Sí. Claro, lo que quieran, ¿no? Sí, exactamente. Pero sí escucharlos también, ¿no? Porque igual y dicen, es que yo no quiero pasar la Navidad con mi mamá o mi papá. Y los obligamos, ¿no? Es que les toca, ¿no? Así como de... Y si no se la pasan bien, en realidad. Que una parte bien importante, y lo sabemos en terapia, es el desahogo. Sí. Cuando ya se da el desahogo, cuando se vacía la taza, como dice Jorge Bucay, tal cual, ya sabemos de qué llenarla, porque eso es un alivio. Pero si están contenidos y lo traen, pues vienen las ansiedades y todo, y ciertas culpas que ni son de ellos, ni les corresponden. Y escucharlos, como tú decías, ¿no? O sea, cuando dicen algo, que se escuche y que se haga algo al respecto, no necesariamente de la mamá, justo hablar con el papá, no nos sentimos, vamos a cambiar de fecha porque la Navidad preferimos estar con mamá porque es más significativa que Año Nuevo. Claro, por supuesto. Tenemos un comentario, un hombre nos dice, mi tío se volvió a casar y su pareja le escondía la comida a sus hijos cuando iban a su casa. Mi mamá se dio cuenta y ella los atendía. Cuando tuvieron a su hija en común, ella la consentía más que a los otros niños. Hay personas que son muy malas. Pues sí. No son malas, son egoístas, ¿no? Pues sí, pues sí. Sí, es cierto que también hay que lidiar con actitudes violentas de otras personas, ¿no? Y eso también no podemos como idealizar como, bueno, todo comunicando se va a arreglar. No. También a veces hay que saber poner límites, también a lo mejor hay que llenar justo esto de que los roles que cubren las necesidades de las personas en las familias, pues no siempre tiene que ser la misma persona o la que pensamos que iba a ser las que lo cubra. A lo mejor esta tía justo está cubriendo esta necesidad de sí son bienvenidos aquí, sí van a ser atendidos, sí son parte de la familia. Y bueno, ahí habrá que cambiar las dinámicas para que los niños no estén... Sí, porque no sabemos cómo resolverlo, no lo vamos a resolver todo, ni como tía, ni como papá, ni como... ¿no? Y mucho de lo que decías también es, los seres humanos somos mucho lo que pensamos, pero no lo que decimos, sino lo que actuamos. Claro, es bien importante eso. Claro, y siempre las personas son más importantes que las familias. A veces estamos luchando y luchando y luchando para que la familia se dé porque pensamos que eso es lo que va a hacer más feliz a todo el mundo. Y ojo, a veces no. No siempre. Y a veces la familia va a quedar no incompleta, va a quedar diferente y eso está bien mientras sea un espacio, un grupo que te permita crecer, que te permita sentirte amado, que te permita estar en confianza. Si no están cubriendo esas necesidades, pues entonces a lo mejor no necesitamos forzar a que se dé ese núcleo específico. Que se integre de esa Sí, porque a veces hay abuso, violencia dentro de la familia, pero no digas nada porque fue tu tío, fue tu papá, fue tu primo. Claro, qué fuerte. ¿Cómo enseñarle a las infancias a poder adaptarse en unas nuevas familias reconstituidas? En las familias reconstituidas vamos a tener diversas costumbres, vamos a tener diversas creencias, rituales y formas de hacer las cosas. Lo importante es irles enseñando a comunicarnos, a tener valores en común de respeto, cuidado, solidaridad. Y en estos valores son los que nos van a permitir a nuestras infancias irse integrando, escucharles
a ellos es una forma de poderles enseñar desde el ejemplo de cómo irse integrando. Es decir, si las personas del hogar pequeñas que están queriendo poner la mesa en ciertos lugares, bueno, entonces motivarlos para que continúen haciéndolo. Es decir, integrar las actividades desde los diferentes lugares, desde las diferentes formas, siempre es importante. Y que sean escuchadas cada una de las personas que están en la familia va a ayudarnos mucho a irnos integrando en comunidad. Cuando estamos hablando de familias reconstituidas con personas adolescentes, es muy importante que nosotras reconozcamos cuáles son los intereses y las inquietudes que tienen nuestras adolescencias. Por lo regular van a querer participar en esta nueva integración, no que les impongamos, sino que veamos qué acuerdos vamos a generar con ellas y con ellos. Van a tener cosas por aportarnos y nosotros poder integrar estas diferentes saberes y estas diferentes formas de convivencia. Es muy importante que escuchemos. En estas fechas, la reciprocidad es un valor muy importante. Cuando nosotros recibimos y damos, podemos formar comunidad y sentido de pertenencia en nuestras familias. Generarlo día a día es importante. Y pues sí, eso hay que trabajarlo todos los días, como bien lo decían. Oigan, es un hecho que las fiestas estas fiestas, ¿no? Pueden resultar pues muy difícil para muchas familias y hay familias que de verdad no quieren que lleguen estas fechas, ¿no? Esa parte también creo que es de mucho respeto hacia todas las personas que dicen, pues oye, no estoy en tu misma sintonía, y más cuando se junta una familia que puede estar con una pérdida, con una tristeza, y se junta alguien que no la vive o no la siente, pues es cuando se puede entrar en conflicto de ¿por qué estás tan feliz, no? Sí, claro. Sí, y es que ahí depende mucho el momento en el que fue. Ahí, cuando es el aniversario, cuando es la primer Navidad, o es la segunda, o este dolor no lo puedo superar, y en todo el año me estaba aguantando y contenido, y lo que decían, no lo hablo, no lo digo, no voy a terapia, yo puedo solo, pero tengo 4 años, pero ya lo voy a superar, ya lo voy, claro. Y no es cierto. No es cierto. Entonces, como no lo hablan, están así como en un explosivo, nada más falta que le pongan tantito para que truenen. Exacto. No quiere nada. Y si no quiere ir, pues que no vaya. Exacto. Porque si va a algún lado, sí va a agriarles la fiesta a los demás, ¿no? Yo creo que va mucho también entre el autoconocimiento, ¿no? Si yo soy una persona de actitud o si yo estoy viviendo un duelo, el saber lo que estoy viviendo, pero tampoco que voy a ser irrespetuosa con el otro, claro. No queriendo que lo viva igual que yo. El respeto es la base. El respeto. Sí, no, y cada quien vive su duelo. Es que vivimos en valores, no hay manera. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Pues deben estar unidos por la sana convivencia, por ejemplo, cuando tienen hijos en común, llevar, digamos, la fiesta en paz. Pues básicamente tratamos de que haya un entendimiento entre las diversas partes, porque creo que también es interesante entender los diversos puntos y también entender que todos tenemos nuestros bemoles, ¿no? Y pues prácticamente es como fomentar estas prácticas a través de actividades diversas, ¿no? Vamos, leer, ver una película, disfrutar el arte, por ejemplo, son como que cosas que hacen que integremos mucho más entre las diversas partes de la familia. Pues es diferente porque conoces sus experiencias, diferentes experiencias, pero pues yo creo que eso nutre más a la familia y a la convivencia. Siempre que hay algo nuevo, siempre son experiencias diferentes y divertidas. Pues convivir, tratar de temas amenos y recordar que justo somos familia por algo, ¿no? Porque tenemos que estar unidos. No, yo creo que la pasamos mejor, puesto que de unas experiencias negativas se debe de aprender y sacar lo mejor de ello. Muchísimas gracias a las personas que responden. Y bueno, pues seguimos con este tema. ¿Qué significa realmente celebrar juntos en una familia reconstruida o reconstituida? A mí me parece que eso es un punto muy importante, porque en cualquier familia de repente tenemos la idea de lo que es celebrar y tiene que ser una cosa grande y como nos enseñaron, y tenemos que estar vestidos de cierta manera y tenemos que hacer como ciertas cosas. Y a mí me parece que, por ejemplo, algo
que nos dejó la pandemia es poder entender que estos rituales se pueden llevar de otras maneras y que de cualquier manera cumplen su función. O sea, de repente, por ejemplo, cuando no podíamos salir y entonces tenías que estar solo con los del núcleo que vivían contigo, pues entonces cambió toda la dinámica, por eso no necesariamente significaba que tenías que perder lo que esto implica como ritual de Navidad, de familia, de celebrar, de ya casi va a venir otro año. Entonces, a mí me parece que a lo mejor aquí lo que tenemos que hablar es en términos de qué es lo que queremos celebrar y que eso esté presente en nuestras reuniones y que eso esté presente en la manera en la que estamos organizando las cosas. Y lo que quiero celebrar es que estemos juntos, pues a lo mejor no hay una manera de hacerlo y eso puede aligerar las cosas y quitarle peso a que tenga que ser esta fiesta maravillosa y todo como en grande, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se transforma, por ejemplo, el sentido de la familia cuando realmente se vive con inclusión, con gratitud, con respeto? ¿Cómo se transforma esa convivencia? Pues la forma de transformarlo es más armónica, más en paz, más con significados, ¿no? Pero significados que se viven, no se hablan, ¿no? Y que lo saben y se sienten. O sea, mucho de... También el enfoque sistémico dice que el alma lo siente, ¿no? Y entonces estar en su lugar, en su rol, con un buen significado, con esta sed de pertenencia, de estamos, yo creo que le da sentido a tu vida, le da sentido a la vida familiar o al sentido de pareja y se hace una comunión armoniosa. Y además incluso puede ser una familia reconstituida, un ejemplo de unión, de aprendizaje, de esperanza, porque ya no lo das por hecho todo, ¿no? O sea, ya es así como del hermano que siempre, o sea, la mamá, ya es como que un trabajo realmente en conjunto que dices, y el resultado puede ser muy positivo. Sí, yo también abonaría que estamos hablando de familias reconstituidas, pero también podemos hablar, ¿y qué tal y si esta familia, esta Navidad es reconstituida? Es decir, siempre nos sentamos en círculo y ¿por qué no ahora nos ponemos a ver una película o por qué no ahora lo hacemos diferente? De esa manera nos vamos volviendo flexibles a diferentes prácticas. Exacto. Sin embargo, se va rigidizando la práctica de la Navidad. Tu abuelito va en la cabecera, no se te ocurre, ¿y por qué no flexibilizarse? Porque ahí sí nos permitimos ser desde como somos, desde nuestra, mencionabas autenticidad, esta naturaleza de hoy quiero cantarles una canción, hoy no quiero siempre estar rezando o leyendo todo el texto religioso, no sé, pensando en las diferentes prácticas, abrirse, a lo mejor hoy hacemos otra cosa. Y eso permite ver también nuestras personalidades, nuestros nuevos gustos, porque así estamos hablando de familias reconstituidas, pero también vamos siendo personas diferentes cada día. Entonces, ¿por qué tendríamos que ser la misma que el año pasado? Claro. Oigan, ¿y qué tiene que ver o qué papel juega el amor en la reconstrucción de estos vínculos familiares? Yo creo que es el principal elemento. El amor es la base de todo, es el que, digamos, es como el cemento, lo que amalgama, lo que logra, lo que le da dureza, lo que lo hace firme. A mí me gustaría, por ejemplo, esto que dicen, el platicar entre todos de cómo fue tu Navidad, de cuál es la primer Navidad que te acuerdas. Para que entonces así hay ese recuerdo y cada quien puede ir recordando. Los niños, por ejemplo, pues se van a acordar de las Navidades que han tenido apenas. Pero uno que tiene ya 60 y tantas Navidades, ¡ay, cuántas! Entonces sí debe ser bonito el ver cómo todo fue cambiando. Claro. Porque de la familia que se rompió, la familia que se constituyó, digo, en mi familia así fue. Entonces te vuelves más adaptable cuando te das cuenta de que todo puede cambiar. La vida está cambiando. No forzosamente alguien se muere, no. Se cambia, se va, se harta, ya no te quieren, te quiere ir, que se vaya. Sí, y uno de los retos, perdón que te interrumpa, que yo veo es que comprendemos, sí, todo con base en el amor. ¿Y qué es el amor? O sea, son categorías que damos por hecho, que comprendemos, pero ¿y en nuestra familia cómo estamos significando el amor y cómo lo practicamos? Porque entonces decimos, sí, la inclusión, el amor, el respeto, sí, pero eso a la familia López, ¿cómo se va a aplicar? Claro.
Y cómo lo vives como valor, porque el valor de la familia se sustenta mucho en el amor y en la unión, ¿no? Y desde ahí cómo lo vivimos, cómo lo vamos a dar, y sobre todo que si venimos de duelos y de todo un proceso, es un resignificar y es esperanzador el tema, porque le da un sentido a la vida de cada persona el tener familia. Pero ¿será que muchas veces nuestro dolor, nuestro enojo, muchas circunstancias que podemos tener en la mente no nos deja sacar ese amor que tenemos, pero que muchas veces el orgullo no te permite como doblar un poco? Yo creo que más manos? que orgullo es miedo. ¿Es miedo? Yo creo que es miedo. Hay mucho miedo al hablar lo que siento, ¿no? ¿Cómo se los digo? Lo van a tomar a mal. Y no es que yo esté triste porque ahora falta fulanito, no, es que falta fulanito, perenganito, y empiezas a darte cuenta de que ya son un montón los que faltan. Y sí es importante que estén ustedes, pero ¿cómo les digo extraño? Y yo creo que estamos hablando todavía del sentido de las emociones. Sí. Y va implícito el amor. Si me duele es porque hay amor, ¿no? Sí. Si estoy enojado es porque hubo amor. Es porque algo me está moviendo, me está haciendo conocerme en emociones. Y en todo habla el amor. Totalmente. Y bueno, además, algo que me parece muy importante esto que están diciendo es que el amor también implica, nos pide un poco ser vulnerables, ¿no? Y entonces cuando las relaciones no se sienten tan seguras o cuando la circunstancia no se siente tan segura, yo creo que es muy difícil de repente sacar esta parte de ti. No es que no esté ahí, pero hay muchas otras cosas que a lo mejor no me piden tanta vulnerabilidad, que a lo mejor me hacen sentir un poquito más segura, más protegida, aunque no necesariamente sea lo que yo estoy queriendo actuar, ¿no? Claro. Pero es un poco lo que nace en ese momento. Por supuesto. Que si se dan cuenta, el poder de la vulnerabilidad es muy bueno, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de ambas familias, si yo me acerco a mamá o a papá y me ofrezco en un sentido de vulnerabilidad, ahí estoy tocando fuentes seguras. Claro. ¿No? Entonces eso es bien importante porque luego muchas veces lo vimos al tema de la vulnerabilidad como si fuera algo malo, pero si nos sabemos cuidar y sabemos con quién vulnerarnos, eso nos da un enorme poder. Y valorar cuando alguien se acerca a ti y te dice, claro. estoy vulnerable o esto Porque me está no cualquiera pasando. lo hace tampoco. ¿No? Y no minimizarlo, porque No, muchas para veces nada. así como de, ay, no tienes razón, estás muy mal. Sí, en la película de Pina Bausch decía, tu mayor debilidad es tu mayor fortaleza, ¿no? Porque ahí nos habla de cómo desde la debilidad puedes aprender, resurgir. Efectivamente. ¿Tenemos una cápsula, Azul? Tenemos una cápsula, fíjense, justo estamos hablando de este tema. Y aquí, este especialista que es psicoterapeuta de familia nos dice qué estrategias nos pueden ayudar a crear ambientes de inclusión y respeto en familias reconstituidas. Vamos a escuchar. Los papás, las mamás que tengan hijos puedan tener espacios con los hijos separados, no necesariamente con la nueva pareja, y que si llevan una relación cordial con el ex, sin que sean íntimos amigos, pudieran en un momento dado, en pro de los hijos, hacer una pequeña reunión, visita, en donde compartan algo con ellos juntos para que vean el respeto que se tienen y el amor que, aunque ya no sean esposos, les tendrán permanentemente a los hijos. La otra sugerencia es que las parejas tienen que dar a su nueva pareja un lugar importante, lo cual no significa que no importen sus hijos, pero que entiendan que esta nueva persona, esta nueva mujer, este nuevo hombre que forma parte de la familia, tiene un lugar importante y se le merece respeto. No se le va a amar como a la mamá o al papá, pero es darle un lugar a la nueva pareja para que se sienta integrada en nuestra nueva configuración familiar. A veces vivimos en la tierra del La La Land, porque creemos que en los momentos de celebración todo debe ser felicidad. A veces se puede, a veces no se puede. A veces por recordar lo que fue, que hoy no es. A veces porque estamos atravesando un tipo de crisis que nos implica a lo mejor celebrar diferente
o no celebrar, o hacerlo con otras personas, o hacerlos de manera separada. Pero el mandato de es, gozo y felicidad es un mandato construido, que se celebra con mayor o menor significado para algunas personas, muy bien, pero también respetar los momentos que cada pareja, que cada persona, que cada familia vive para elegir la manera más saludable y menos conflictiva de atravesar estas fiestas. Pues qué razón tienes, sin lugar a duda, porque cuesta de repente o te aferras mucho a que quieres que todo sea como era antes, como antes, ¿no? O sí, sea, sí, y ya. la vida cambia y las personas se mueren y la gente se va y uno tiene que estar pues preparado para ese cambio que muchas veces Sí, no está. así va a ser, ¿no? Tú ves, mira, yo voy mucho a velorios. Y ves a la gente en los velorios, ya no es como antes que estaban así con el rosario, señoras. Tienen el teléfono celular en las manos. Y cada quien está sentado en un mundo diferente. Platicando, no sabemos si chateando con quién, no importa. Pero ya no es lo mismo de antes. Antes decían, es que hay que dejar los teléfonos encima de la mesa y los tienes sentados y nadie dice nada. ¿Sabes qué? Toma tu teléfono, diviértete. Ya, no podemos como negar lo que está ahora haciendo. ¿Y cómo hacer para que no duela ese cambio? Para cambiar ese chip y decir, ok, ya está la Navidad, este año nuevo va a ser diferente, pero no por eso pues lo voy a vivir triste o amargándome. ¿Cómo cambiar? Porque sí, no es fácil de repente el vivir esas ausencias o esos cambios. O que duela y después pasará. O sea, Exacto, que no se pero convierta ¿por qué en no un estado dejar que duela? permanente. Y que se resignifique, ¿no? Porque es una Exacto, creencia sí, después sí, de todo. sí. Y entonces nos actualizamos y trabajamos en valores y en creencias actualizadas mías. No lo que me dieron, ¿no? Sino lo que ahora a mí me sirve, agradeciendo lo que me dieron. Lo que hemos aprendido a lo largo de los años, y ya no está, y sí duele y quiero llorar, lloro, y después de esto pienso, ahora ya estaba malita, ya estaba malito, ya no estaba tan contento. Entonces, darle también el momento. Todos nos vamos a morir. Es que no hay que pensar en eso, no, sí, hay que Y todos tenerlo vamos real. a cambiar y estamos cambiando. Siempre hay un cambio. Y si le damos espacio a ese dolor constantemente, no va a ser una nube de dolores y llantos toda la noche, porque todos los días estoy haciendo ese duelo. Claro. Claro, efectivamente. Pues ahí lo tienen. Qué buenos comentarios. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa. Regresamos. Familias reconstituidas. ¿Cómo celebrar en armonía? Los invitamos para que nos escriban en nuestras redes sociales. Si usted forma parte de estas familias, bueno, pues díganos cómo se están organizando, cómo lo van a hacer, lo platican entre ustedes, se organizan en la cena, se dividen los trabajos. ¿Cómo le hacen? Vamos a estar leyendo sus comentarios al regresar de esta pausa. Tenemos un fuerte apego a la familia y por ende la importancia en estas fechas de que se reconstituya, que regresen a esos acuerdos, a esa convivencia es muy importante. El individuo se va constituyendo y participando en otras instituciones sociales como son la escuela, la iglesia, el trabajo, y de ahí la importancia que la familia tenga estos vínculos sanos. Ya no partimos de esta familia nuclear de papá, mamá, hijos, que hemos como puesto como ejemplo casi siempre y que ahora cada vez es menos frecuente. Claro. Es ajustar el cambio, darse cuenta que hay cosas que se tienen que aceptar en la vida, cambiar los roles, mucho lo dice el rol sistémico, ¿no? En esta manera de ir adaptándose y volver a equilibrar a la familia. Suena muy bonito la parte teórica en el que deberíamos, de beber a lo que realmente sucede, ahí es donde está la diferencia. La pérdida de un niño puede que sea terrible, pero ese niño si no había estado antes, al menos ya no lo extrañé. Pero imaginen ustedes lo que es una familia en la que el papá y la mamá estuvieron 30 años y de repente no están. No, bueno, no es sencillo el adaptarse. Fíjate, y en estas fechas es cuando más los extraña uno. No solo con las palabras, también con las acciones tienes que seguir estando presente. O sea, a lo mejor no tienes el mismo tiempo que tenías antes, pero tienes que esforzarte muy genuinamente para que se siga sintiendo tu presencia en su vida.
Integrar a todos en las tareas que hay, sobre todo en estas fechas. ¿Quién está cocinando ahorita para mañana cenar? La mayoría de las veces son mujeres las que están al cuidado de infantes, de adultos mayores. Puede ser la crisis de callar, de estar nostálgicos, tristes, ¿no? Escondernos un poquito, o la oportunidad de, como dices, ¿no? Preguntar qué está sucediendo, qué estoy sintiendo yo, qué está sintiendo el otro. O sea, eso nos da unión. Mucho las pérdidas tienen que ver también con honrar las cosas, porque la tristeza se agarra mucho de lo que ya no voy a tener, de la ausencia, del hueco que deja. Los seres humanos somos mucho lo que pensamos, pero no lo que decimos, sino lo que actuamos. Las personas son más importantes que las familias. A veces estamos luchando y luchando y luchando para que la familia se dé porque pensamos que eso es lo que va a hacer más feliz a todo el mundo. Y ojo, a veces no. Continuamos, este fue el resumen. Estamos hablando de familias reconstituidas, cómo celebrar en armonía. Y fíjese, le quiero compartir comentarios que nos están haciendo llegar, porque bueno, aunque sean familia núcleo, a veces no quieren estar juntos, no importa que sean de otra forma. Nos escribe una chica y nos dice, mis papás se separaron y cada uno tiene pareja. Yo no tengo ganas de convivir con ninguno de ellos porque cuando mis papás estaban juntos se peleaban muy fuerte y sobre todo en Navidad y en Año Nuevo. Ah, mira. Fíjense cómo la estaban pasando ahí. Pues sí, es que ahí es como pues a fuerza. Ya estaba ¿no? forzado. Ya, exactamente. Sí. Claro. Nos dicen por acá un chico, mi primo abandonó a su esposa con 2 hijos. Pasado el tiempo, yo me enamoré de ella y ahora yo me hago cargo de esos niños. En estas fechas de Año Nuevo, mi mamá reprueba esta unión y pasamos muy mal la Navidad y el Año Nuevo. Bueno, muchas gracias por ese comentario. ¿Tenemos más asuntos? Sí, nos dicen por acá también. Aprendí a convivir con la pareja nueva de mi papá, pero me sentía mal porque mi mamá me dice que le estaba traicionando, pero no tenía razones porque ella era muy linda conmigo. Justo se tocó hace rato. Lo que hablábamos, ¿no? De cómo las lealtades y cómo muchas veces se sienten culpables los niños por llevarse bien. No. Sí. ¿Qué le dirían a esas mamás o a esos papás que intentan poner como en contra a la pareja, a la nueva pareja de su expareja con sus hijos? Pues más el daño que le están haciendo al niño, ni siquiera a la otra persona, lo hacen para herir a la otra o al otro. Pero al que le están haciendo el daño es al niño o a la niña. Ellos son los que están creciendo con esta duda de, bueno, y si ella es buena conmigo, ¿yo por qué tengo que no quererla? Si se está ganando mi corazón. Pero yo creo que es trabajar más en conciencia, ¿no? En conciencia de esa mamá, pues está hablando su rencor, su enojo, ¿no? Pero se lo está pasando al hijo. Entonces, trabajar en ella, en cerrar su ciclo, en saber cuál es el significado que le está haciendo y el daño, porque muchas veces yo creo que a través del dolor, ¿no? De la separación, la ruptura, o no sé, se quedan atorados en algún proceso, pues no ven el significado y lo que le está llevando al hijo, claro. ¿no? Hacerlos muy conscientes de ello. Claro. Sí, están destruyendo emocionalmente al hijo o a la hija, porque les están dando herramientas desde el rencor, el dolor, la frustración, y eso lo apropian los niños. Y entonces, pensando a futuro la relación de esos niños o niñas, ¿cómo van a ser? Por supuesto. Claro, todo esto se va a proyectar en lo que siguen. No nada más se va a quedar en el odio al papá o a la mamá, claro, que no es su mamá y su papá. El comentario que dijo una persona de que ni con mamá ni con papá, ¿no? Pero me imagino que ella es una persona adulta. Entonces, ¿en qué momento puede llegar ya a perdonar y a saber que eso fue un ciclo, un proceso, y ahora sí quiero estar con papá o con mamá, pero creo que no está desde el enojo de niña? Claro. ¿Pero cómo lo haces? Muchas veces concientizando a la persona en procesos de qué edad estás respondiendo, ¿no? Si está respondiendo tu niña, ¿no? Que a lo mejor ese diciembre, ese 24, cuando yo tenía 8 años, pues estaban peleando, pero entonces estoy contestando como niña, no desde ahorita 20 años, 25 años que puedo tener y que ya no es esa niña. Por eso existen mucho los procesos del niño interior, para sacar todo eso y que de verdad contestes de la edad que tienes.
Sí. no desde la edad de herida. Y que perdones, ¿no? Que perdones a esa edad, pensando en que esa edad, y que perdones ahorita. Porque hay gente que sigue con rencor. O trasciendas, porque cada quien hace lo mejor que puede en su momento. Y ella está haciendo algo mejor, pero a lo mejor no está con el papá por lo que ella está trascendiendo, sino por lo que hicieron los papás. Entonces ya no está viviendo su vida. No. Y son procesos, porque a veces ya es Navidad mañana, entonces ya perdona hoy. Es como, no, hay todo un proceso de abrir, vivir la emoción, compartirla y después llegará el perdón, pero apúrale porque ya mañana es Navidad. Porque ya mañana tienes que estar feliz y liberada, ¿no? De todo. Y a veces, ay, perdón, Leti. No. A veces pensamos que al estar enojados estamos defendiendo algo, ¿no? Y entonces no lo queremos soltar. Y eso, pues lo vamos esparciendo en la familia, lo vamos esparciendo en nuestras relaciones. Y yo creo que de repente hay que aprender a hacer las paces con el hecho de perdonar. No es perdonarte a ti, a lo mejor no te voy a perdonar a ti, a lo mejor no justifico lo que pasó, pero tengo que sanar yo para poder estar bien y que entonces yo pueda pensar en la otra persona, en este caso los hijos, ¿no? Pero sin que sea, tengo que pensar primero en mis hijos y yo soy después, sino más bien yo tengo que sanar para estar bien yo y poder tener una relación sana y poder enseñarles a tener relaciones sanas. Claro. ¿Y se puede sanar sin perdonar? Sí, claro. ¿Sí? Sí, por supuesto. Bueno, a ver, yo trabajo mucho con violencia. Y yo creo que aquí algo muy importante es, no necesariamente tenemos que perdonar a la persona que nos hizo algo, sino que tengo que trabajar con lo que hirió en mí. O sea, a veces mi vida empieza a girar alrededor de esta injusticia que yo viví, o de esta violencia, o de esta sorpresa que no me esperaba. Yo di todo en mi relación y resulta que de cualquier manera me fue infiel, de cualquier manera nos separamos, de cualquier manera. La cosa es, no tengo que perdonar para poder entender lo que eso generó en mí y lo que yo tengo que sanar, lo que yo tengo que reconocer desde mi responsabilidad, de lo que yo tengo que liberar acerca de ya no girar alrededor de lo que me pasó, sino volver a tomar el control, volver a sentirme. Por eso hablamos mucho del empoderamiento, pues, ¿no? O sea, como sentir que tengo ese poder de girar alrededor de mí, de lo que necesito y no de lo que me pasó y de la herida que eso generó. Y no vivir con rencor. Porque tal vez es eso, ¿no? Liberar el rencor. Efectivamente. Aunque ya no digo, es que yo no puedo perdonar, pero el hecho, eso que pasó, ya lo sané. Ahí, de alguna forma, sí hay cierto perdón, porque yo ya lo sané. Aunque para esa persona no le voy a ir a poder decir, oye, mi hijo de tal, no puedo. Mejor así lo dejo. Mejor así, perfecto. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero a mí me gustaría que pues dieran sus conclusiones. ¿Con qué nos quedamos el día de hoy, Ana? Bueno, para mí es, la verdad, estas fechas, este momento es una manera de trascender, ¿no? Es una oportunidad para vivir esperanzadoramente a una Navidad de unión y darle un sentido a la familia. Entonces, y sobre todo con lo que decías, el valor del amor. Así que, gracias. Muchas gracias. ¿Con qué nos vamos? A que vivan con sus recuerdos, que los guarden y que traten de compartir toda esa alegría que fue en algún momento con las personas que están ahora, ¿no? Dicen, ya es ahora diferente, pero todas las navidades que fueron hermosas para mí, se las comparto tratando de que esta sea tan hermosa como aquellas que fueron. Muchas gracias, Francisco. ¿Con qué nos vamos? Sí, bueno, que todos son ciclos y en los ciclos hay cambios, entonces que se abracen todos los sentimientos, emociones, se compartan con respeto, amor y sobre todo que lo compartan con sus seres queridos, más allá de los regalos, que a veces estas fechas se prestan para compras y consumismo, que compartir las emociones es de las riquezas más grandes que tenemos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Completamente. ¿Con qué nos vamos? Pues a mí me gustaría invitarlos a no poner tanta presión en estas fechas, a que puedan escuchar lo que necesitan, a poder darse espacios y generar dinámicas que los hagan sentir un poco más tranquilos, un poco menos tensos, que puedan haber espacios como para conocerse un poquito más, aunque no estemos cumpliendo como con todas estas expectativas que nos ponen de las fiestas, que podamos realmente
responder como más al espíritu de estas celebraciones. Así es, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Yo espero que tengan pues mañana una cena deliciosa, que compartan, que amen. Si tienen a sus seres queridos vivos, disfrútenlos, abrácenlos, porque cuando ya no están, de verdad se extrañan muchísimo. Así que si usted tiene esa gran bendición, disfrútelo muchísimo. Y bueno, Azucena, ¿cómo te la vas a pasar tú? Pues con mis papás. Qué maravilla, qué fortuna. Sí, ahí vamos a estar en casa peleándonos por quién hace qué de la cena de Navidad, pero no importa, nos pondremos de acuerdo todos y la pasaremos lo mejor que se pueda. Así es que esperamos que ustedes también la pasen de lo lindo con quien sea que decidan pasarla. Así es, bueno, pues ahí lo tiene. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo que forma parte de Diálogos en Confianza, le deseamos que mañana tenga una feliz Navidad. No se pierdan mañana el programa, por supuesto. Y bueno, pues nosotros vamos a estar también compartiendo este programa. Si usted conoce a familias que son reconstituidas y que se van a juntar mañana y no saben cómo hacerle, no se preocupen, compartan Diálogos en Confianza en redes sociales, está en YouTube, está en todos lados para que pues ojalá les pueda servir todos los consejos y recomendaciones de nuestras especialistas y nuestro especialista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.